El creciente protagonismo del tiempo histórico y del compromiso político en la obra de Pablo Neruda tuvo un resultado literario de extraordinaria ambición y calidad: el Canto General, publicado en México en 1950. Desde su mismo título se puede deducir que fue concebido como una obra épica en la mejor tradición de los cantos homéricos, de la Eneida, de Os Lusíadas o de la Araucana. Es decir, una narración en verso, un relato aproximadamente cronológico, escrito con voluntad reivindicativa y mitificadora de un proceso histórico. La historia de la América hispánica desde el hombre precolombino hasta el tiempo mismo de la composición de la obra. Una historia que es, en esencia, la de la lucha por la libertad y la justicia en un continente marcado por una conquista cruenta, un largo y complejo proceso de liberación y una actualidad que, a pesar de la independencia, se ve contaminada por nuevos traidores, como los intereses económicos o los dictadores de turno. Ese elemento de gran fresco épico que se percibe ya en las hojas de guarda de la primera edición, con espléndidas pinturas de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, confiere a la voz del poeta una considerable variedad de registros, desde el poeta visionario hasta el poeta camarada, como dice uno de los mejores críticos de Neruda, René de Costa. Y el autor se erige en portavoz de una colectividad transhistórica y silenciada. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Pero además de eso, además del desfile de héroes remotos y recientes, del recuerdo de episodios de la conquista española y de la retahíla de tiranos, hay también una voluntad de crónica personal, de ficcionalización del yo histórico del autor, sobre todo en la última sección, Yo soy, en un contexto que no es solo político, sino también de celebración del mundo natural. Todo ello con un lenguaje propio de la poesía moderna que actualiza el de las epopeyas clásicas. Entre los capítulos o cantos más celebrados, son 15 en total, está el segundo, Alturas de Machu Picchu. Pero no tiene mucho sentido desgajar aquí uno o varios fragmentos del Canto General. Una obra que, aparte su considerable extensión, 20.000 versos aproximadamente, está concebida como una narración que se inicia en la bruma de la fundación mítica. Tal vez nos baste con leer el primer fragmento del primer capítulo, que hace las veces de exordio. Amor, América, 1400. Antes de la peluca y la casaca fueron los ríos, ríos arteriales, fueron las cordilleras en cuya honda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla. Fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó, el idioma del agua fue enterrado, las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final, en las espumas acumuladas de la luz antártica y por las madrigueras despeñadas de la sombría paz venezolana. Te busqué, Padre mío, joven guerrero de tiniebla y cobre, oh tú, planta nupcial,
cabellera indomable, madre caimán, metálica paloma. Yo, incásico del légamo, toqué la piedra y dije, ¿quién me espera? Y apreté la mano sobre un puñado de cristal vacío, pero anduve entre flores zapotecas y dulce era la luz como un venado, y era la sombra como un párparo verde. Tierra mía sin nombre, sin América, estambre equinoccial, lanza de púrpura, tu aroma me trepó por las raíces hasta la copa que bebía, hasta la más delgada palabra aún no nacida de mi boca. En los años 50 del siglo XX, la relación de Pablo Neruda con Matilde Urrutia propiciará una vuelta renovada a la poesía amorosa en libros como Los versos del capitán, 1952, o 100 sonetos de amor, 1959. Pero la mayor aportación del autor chileno después del canto general es el ciclo de las odas, que comprende 4 títulos. Odas elementales, 1954, Nuevas odas elementales, 1956, Tercer libro de odas, 1957, y Navegaciones y regresos, 1959. Así logré, explica el mismo Neruda, publicar una larga historia de este tiempo, de las cosas, de los oficios, de las gentes, de las frutas, de las flores, de la vida, de mi visión, de la lucha, en fin, de todo lo que podía englobar de nuevo en un vasto impulso cíclico de mi creación. Un vasto impulso cíclico que en cada una de sus 4 entregas, que suman varios centenares de composiciones, se ordena alfabéticamente, como si pretendiera ofrecer un catálogo completo de las cosas sencillas del mundo, de los elementos olvidados por la lírica y la épica y que, sin embargo, merecen ser cantados y exaltados poéticamente, merecen la oda que no han tenido. De esa ordenación alfabética escapa el primer poema de las odas elementales, El hombre invisible, en el que sorprende de entrada una peculiar disposición métrica, completamente distinta de los libros anteriores y que será común a todas las composiciones del ciclo. Versos muy cortos que fragmentan el discurso, como ocultando o disimulando su condición rítmica y poética, con una disposición comunicativa de carácter conversacional, aparentemente sencilla y engañosamente ingenua. De ahí la irónica contradicción del título, Odas elementales, poesía para cantar las cosas sencillas. Y efectivamente estos libros de Neruda, en una especie de apoteosis de la materialidad, están llenos de objetos, de flores, de alimentos y de animales, pero también de conceptos, de sensaciones, de paisajes, de ideas y de personas. La alcachofa y el elefante, la cama y el caldillo de Congrio, Jorge Manrique y Lenin, los calcetines y el olor de la leña, el diccionario y el espacio marino, Guatemala y Leningrado, el día feliz y el día inconsecuente, la cordillera andina y el libro de estampas y tantas otras cosas de este mundo que es el del poeta y es el nuestro. Y así andaremos juntos, codo a codo, todos los hombres. Mi canto los reúne, el canto del hombre invisible que canta con todos los hombres. Son los versos finales del mencionado poema inicial, El hombre invisible. El catálogo de los aciertos metafóricos e ingeniosidades de Neruda sería tan largo como el inventario de sus poemas, pero podemos poner como ejemplo La cebolla, que es una luminosa redoma, una redonda rosa de agua sobre la mesa de las pobres gentes. Y por no movernos del reino vegetal, acabaremos con la oda a la alcachofa. La alcachofa de tierno corazón se vistió de guerrero,
Erecta construyó una pequeña cúpula. Se mantuvo impermeable bajo sus escamas. A su lado los vegetales locos se encresparon, se hicieron zarcillos, espadañas, bulbos conmovedores. En el subsuelo durmió la zanahoria de bigotes rojos. La viña resecó los sarmientos por donde sube el vino. La col se dedicó a probarse faldas, el orégano a perfumar el mundo. Y la dulce alcachofa, allí, en el huerto, vestida de guerrero, bruñida como una granada, orgullosa, y un día, una con otra en grandes cestos de mimbre, caminó por el mercado a realizar su sueño, la milicia. En hileras nunca fue tan marcial como en la feria. Los hombres entre las legumbres, con sus camisas blancas, eran mariscales de las alcachofas. Las filas apretadas, las voces de comando y la detonación de una caja que cae. Pero entonces viene María con su cesto, escoge una alcachofa, no le teme, la examina, la observa contra la luz como si fuera un huevo, la compra, la confunde en su bolsa con un par de zapatos, con un repollo y una botella de vinagre, hasta que entrando a la cocina la sumerge en la olla. Así termina en paz esta carrera del vegetal armado que se llama alcachofa. Luego, escama por escama, desvestimos la delicia y comemos la pacífica pasta de su corazón verde. Los últimos 15 años de la vida de Pablo Neruda fueron de escritura incesante que puede organizarse en torno a 3 grandes núcleos temáticos que implican también 3 modalidades expresivas: el amor, lo cotidiano y la causa política. En mi opinión destaca el Memorial de Isla Negra, 1964, un esforzado balance autobiográfico que va de la evocación de experiencias pasadas a la reflexión crítica sobre el tiempo vivido. El último libro publicado en vida por Pablo Neruda, Incitación al nixonicidio y alabanza de la Revolución Chilena, 1973, adolece del carácter combativo y panfletario que fue el propio de un contexto histórico muy particular. Basta decir que el 11 de septiembre de ese mismo año, 1973, se produciría el golpe militar de Pinochet, que precedió en pocos y tristísimos días a la muerte del gran poeta chileno. Quedaron inéditos varios proyectos y libros que aparecieron póstumamente, muestras de una obra tan torrencial y variada que aun en fecha recentísima ha llegado la noticia del hallazgo de una veintena de nuevos poemas en el archivo de la Fundación Pablo Neruda en Santiago de Chile. En la próxima clase hablaremos de la configuración de la imagen poética moderna y de las claves de su funcionamiento en los poemas de Pablo Neruda.